Usted hoy vive rodeado de imputados. Su Consejo de Ministros ya empieza a parecerse un Consejo de Imputados. Piense si le merece la pena esperar al informe Marlaska de la UCO o decide marcharse hoy mismo. Este ministro nunca haría algo que usted por ética no haría, pero no sé si eso a mí me tranquiliza. Cuando casi asesinan y matan sus socios independentistas en Vía Layetana a 6 policías, ¿dónde estaba usted? Aquí, de mojitos en un bar de Madrid, a la misma hora que masacraban a la policía en Vía Layetana, usted se estaba tomando mojitos sin enviarle refuerzos a la policía, a pesar de que había guardias civiles en el puerto de Barcelona esperando sus órdenes para que les fuesen a ayudar. Usted ha desactivado a la UDEF. Por eso hoy la UDEF no investiga casos de corrupción. Lo hizo en el año 2022, cambiando al comisario que había y poniendo un afín del PSOE. Usted aniquiló a la UDEF y ahora intenta aniquilar a la UCO, porque sabe cómo hacerlo. ¿El Gobierno va a relevar al coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, sí o no? Esto es gravísimo en un contexto de avalancha de corrupción. Relevar ahora al jefe de la UCO sería equivalente a entorpecer la investigación de la corrupción socialista. ¿Piensa prestarse a esta sucia operación, señor Marlaska? Ya sabemos que es capaz de todo, porque ya lo hizo. Cesar al coronel Sánchez Corbí cuando le pidió más medios para investigar los casos de corrupción de los ERES, o cesar al coronel Pérez de los Cobos por no filtrarle una investigación judicial, o incluso cambiar el general de Cataluña simplemente porque se lo pidió Rufián. Pero mire, la Guardia Civil en su conjunto y la UCO en particular son muy molestas para quienes hoy están cercados por la corrupción socialista. Y por eso se ha iniciado durante los últimos meses un proceso calculado para recortar, silenciar y trocear a la Guardia Civil. Porque no es casualidad la cesión de tráfico en Navarra, porque no es casualidad el cierre de la OCON Sur en plena lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, porque no es casualidad las cesiones de competencias en puertos y aeropuertos de Cataluña, porque no es casualidad el cierre de Oris Interior que daba apoyo a la operativa comunicativa de la Guardia Civil, y porque no es casualidad el cierre progresivo de las unidades del Seprona, que tanto molesta a algunos intereses políticos por acaparar competencias que les son exclusivas. Y ahora, con 23 imputados, casi 24 con Bolaños, ejecutan el mayor ataque a la neutralidad de la justicia y de la Guardia Civil. Ahora pretende usted la indecente propuesta de que la UCO dependa directamente de la Fiscalía, es decir, que la UCO dependa del procesado fiscal general de Sánchez. Le llaman una supuesta reforma técnica, que esconde un objetivo muy claro, señorías: quitar a la UCO de en medio cuando sus investigaciones molestan al Gobierno de Sánchez. ¿Qué está ocurriendo en la UCO? ¿A quién molesta su trabajo? ¿Quién está tomando decisiones que afectan a sus mandos, a sus recursos y a su autonomía operativa? ¿De verdad alguien cree que esto es modernizar la Guardia Civil? No, esto es desactivarla. Esto es manipular y corromper una institución como la Guardia Civil desde arriba, lo que desde abajo funciona bien. La UCO no necesita una reforma impuesta, necesita libertad para investigar y hacer su trabajo. La UCO necesita más medios y los necesita ya, y no que se los tengan que suplicar y enviar a partir del 1 de septiembre. No vaya a ser que se apuren con los informes, ¿verdad, señor Marlaska? Y la UCO necesita que saque sus sucias manos de la Guardia Civil. Y los guardias civiles, los de verdad, los que patrullan, los que investigan, los que exponen su vida día a día, sin ser profesión de riesgo, según usted, están hartos de ver cómo se desmonta y se pervierte poco a poco una institución que tanto ha costado construir. Porque la UCO solo ha hecho su trabajo, la Guardia Civil solo ha cumplido su deber. Usted hoy vive rodeado de imputados. Su Consejo de Ministros ya empieza a parecerse a un Consejo de Imputados. Es verdad que como juez usted vivía en contacto directo con imputados. La diferencia es que antes los juzgaba y ahora los protege y ampara. Antes los veía desde su estrado y ahora comparte mesa y confidencias con ellos. Señor Marlaska, finalizo. Piense si le merece la pena esperar al informe Marlaska de la UCO o decide marcharse hoy mismo. Respecto a las preguntas que me ha hecho, señora Vázquez, a todo no. Pero mire, no sé si para tranquilizarla a usted le diré, este ministro nunca haría algo que usted por ética no haría, pero no sé si eso a mí me tranquiliza. El ejemplo que da. ¿Dónde estaba usted cuando casi asesinan y matan sus socios independentistas en Vía Layetana a 6 policías? ¿Dónde estaba usted?
aquí, de mojitos en un bar de Madrid, a la misma hora que masacraban a la policía en Vía Laietana, usted se estaba tomando mojitos sin enviarle refuerzos a la policía, a pesar de que había guardias civiles en el puerto de Barcelona esperando sus órdenes para que les fuesen a ayudar. ¿Y hoy tiene usted cuajo de venir a hablar de dónde estaba cada uno en las comidas? Venga ya, hombre, déjeselo para otros, no venga usted a hablar de eso. Y mire, habla usted de la UCO. Le recuerdo que la semana pasada el Congreso de los Diputados aprobó una moción contra usted, contra el Gobierno, contra el uso que está haciendo el Gobierno de la UCO, como los están masacrando y machacando cada día. Se lo recuerdo porque igual cree que esto es una cosa solo del PP. No, señor Marlaska, la aprobó el Congreso de los Diputados, incluso con el apoyo de algunos de sus socios. Mire cómo tiene que estar usted metiendo sus sucias manos en la Guardia Civil para que sean sus propios socios los que tengan que votar la moción del Partido Popular, señor Marlaska. Y mire, Hoy le he vuelto a escuchar y veo que una vez más entre su deber y su conveniencia, usted siempre elige su conveniencia. Entre la ley y la mafia, usted sigue eligiendo la mafia. Entre sus subordinados y su jefe, sigue eligiendo a su jefe. No desautorizó todavía a Pedro Sánchez, a pesar de que en la carta, esa carta ridícula que envió, señaló a la UCO con sus informes diciendo que estaban utilizados por la derecha. Y hoy usted aquí todavía no ha respondido a Pedro Sánchez como tenía que responder y apoyar a la UCO. Ha guardado silencio frente a los ministros que se inventaron el bulo de la bomba Lapa que iba a poner la UCO al presidente Sánchez. No los ha ni mencionado. Usted es servil con los corruptos, señor Marlaska. Mire, hoy he visto aquí también cómo los grupos parlamentarios, señor Marlaska, con los que usted guarda un silencio tremendo, hasta baja el tono de la voz, casi nos duerme a todos ahí cuando le estaba respondiendo a Bildu y a Esquerra, por favor, no se molesten, yo tengo que responder algo. De verdad, es que estaba dando una imagen patética, señor Marlaska. Le han llamado mafia a la policía y usted no dice nada. Le han llamado torturadores a la Policía Nacional y usted no dice nada. Usted lo único que aspira es echar a la policía de Vía Laietana. Pues le digo que no. Ayer el Partido Popular votó en contra y lo seguiremos haciendo siempre. La Policía Nacional se queda en Vía Laietana y en caso de irse el que se va a ir es usted, señor Marlaska. Y mire, no dice nada de los ataques a la neutralidad de la justicia, ni como juez. ¿Le parece bien que usted, que debió de preparar una oposición, ahora los jueces se puedan designar a dedo? ¿Le parece bien que la UCO pase a depender del procesado fiscal general del Estado, señor Marlaska? Y mire, lo de sus amigos y las tropelías de Leire y de ese amigo al que usted le buscaba 90 inmuebles a través de Adif, no lo digo yo. Lo dice la UCO de las conversaciones, de las cloacas que son sus amigos, de que usted le pidió a la presidenta de Adif que intermediaria a través de esta persona. Lo dice el informe de la UCO, no lo dice el Partido Popular. Mire, señor Marlaska, usted ahora cuando habla de más ayudas, mire, usted ha desactivado a la UDEF. Por eso hoy la UDEF no investiga casos de corrupción. Lo hizo en el año 2022, cambiando al comisario que había y poniendo un afín del PSOE. Usted aniquiló a la UDEF y ahora intenta aniquilar a la UCO, porque sabe cómo hacerlo. Usted hoy aquí no es capaz de mantener de que no va a quitar a ninguno de los cargos de la UCO. No es capaz de negarlo. En ningún momento ha dicho que no los iba a quitar. ¿Dónde está la dignidad del ministro cuando cesa a mandos para hacer su trabajo? ¿Dónde está la dignidad del ministro cuando cesa unidades por luchar contra el narcotráfico? Usted, ¿dónde está cuando tenía que estar luchando contra la corrupción de ese gobierno? Y ustedes iguales, señores de Sumar, señores de Esquerra, de Podemos, de Junts, son todos cómplices. El PNV, que hasta ya se ausentó, son ustedes cómplices de esta corrupción. Y mire, es tan corrupto, finalizo ya, señor presidente, es tan corrupto el que roba, el señor Cerdán, el señor Ábalos, el señor Koldo, como usted, tapando la corrupción. Es el mismo nivel de corrupción. Y sobre el apagón nos quedamos con una frase, finalizo ya, apagón de día para los españoles, luces de neón de noche para los políticos socialistas y su porno corrupción. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.